Hola a todos y a todas. Gracias por conectado a este think tank. Estamos transmitiendo en vivo desde Madrid, así que buenas tardes a todos y buenos días Latinoamérica. Antes de empezar, nos gustaría desearos que todos vosotros estéis bien. Soy Suin y desde Broadway Marian te doy la bienvenida a Think Tank número 12, Luz a final de túnel. Hoy vamos a poner el foco a la iluminación. La inusual situación de confinamiento a la que nos han forzado a someternos la pandemia de COVID-19 ha reabierto debate acerca de las condiciones idóneas de habitabilidad, donde la luz puede ser un elemento determinante en esta nueva concepción. Así que contamos hoy con los expertos del sector para hablar de ellos. Voy a presentar los panelistas. Están hoy con nosotros en debate por orden alfabético Álvaro Coelho de Portugal, Lighting Designer Director de RDT Studio en Madrid. Claudia Paz, directora de diseño. Claudia Paz, Lighting Studio en Lima. Daniela Viloria, Lighting Designer en Broadway Marian Madrid. Susana Malón, CEO en Lumínica Ambiental en Vitoria-Gasteiz. Por último, pero no menos importante, el moderador especial Jorge Ponce, Member Director de Broadway Marian. Antes de pasar palabra a Jorge, también quisiera comentaros que en la plataforma veré una sección de preguntas y respuestas, donde podréis hacer preguntas a los panelistas, las cuales se ha contestar al final. Bueno, pues nada más, y ahora paso palabra a Jorge Ponce. Pues muchísimas gracias a todos y como siempre voy a compartir mi pantalla para hacer una breve presentación de introducción al tema. Espero que estéis viendo mi pantalla ahora mismo. ¿La veis? Sí. Vale. Pues Luz al final del túnel es un título que me encanta porque da mucha esperanza en este momento de desescalada en el que estamos, en general en casi todos lados, en algunos sitios ya habiendo salido casi del todo, como en China. Pero la pregunta con la que me gusta empezar siempre es en qué punto se encontraba la iluminación antes de la pandemia, ¿no? Efectivamente, cuando aparecimos como especie en este planeta, hay alguien que nos acompañó y en el cual nos arropamos siempre, que fue el Sol, efectivamente. Pero fue recién hace 1,4 millones de años que logramos controlar de alguna manera la generación de luz y calor por nosotros mismos al descubrir el fuego. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta hace bastante poco, hace solamente 12.000 años atrás, a que se nos ocurriera empezar a construir artefactos que fuesen capaces de proporcionar esa iluminación de una manera controlada. Y solamente hace 141 años poder hacerlo con una nueva tecnología. Eso fue clave en el proceso de transformación de una especie que vivía en los exteriores, digamos, básicamente, para poder hacer sus actividades, a poder empezar a desarrollarlas en el interior. Eso fue un impulso adicional al proceso de industrialización. Al punto que en el siglo pasado nos pasamos el 90% del tiempo en el interior, en espacios interiores. Es decir, que si tuviésemos que compararnos con una planta, diríamos que somos sin duda una planta de interior. Y de repente llegó nuestro querido amigo que siempre interrumpe estas presentaciones, pero tiene una cualidad que es que nos hace pensar. ¿Por qué? Porque nos confina, nos terminó de confinar. Y al confinarnos, entre otras cosas, también pensamos en la iluminación, porque nos pusimos a ver si nuestra casa estaba bien orientada, si tenía suficientes ventanas y nos iluminaba la superficie de trabajo, si era posible hacer el teletrabajo en condiciones aceptables, si por la noche tenemos una buena iluminación en el sitio donde vayamos a estar. Y con esto llego a la primera pregunta que quiero haceros, y es, ¿somos más conscientes de nuestra relación con la iluminación tras el confinamiento? Claro, nosotros en estos think tanks venimos diciendo que el confinamiento y la pandemia nos ha desarrollado una mayor sensibilidad ecológica, una mayor preocupación por este colapso en el que estamos llevando al planeta,
¿cómo afecta eso a nuestra relación con la iluminación? Voy a dejar de compartir y voy a pasar esta pregunta, en primer lugar, a Susana Malón, desde el norte de España, en Vitoria. Susana. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ponce, por invitarme a este webinar y con este objetivo, ¿no? Yo creo, tan exacto para justo este momento en el que estamos viviendo. Bueno, la relación de nuestra, digamos, con la iluminación es, como bien dices, de hace un montón de años. De hecho, la primera luz natural es de hace casi 13.800 millones de años con el Big Bang, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que además muchas veces tenemos que salir desde hacia afuera para ver las cosas con perspectiva y saber exactamente en el punto en el que estamos. Y yo creo que eso es súper interesante, porque si, por ejemplo, toda la historia del cosmos la ponemos, voy un poco a mi parte, ¿no?, de astrofísica, la ponemos en un calendario anual de un año, la primera luz, Big Bang, el 1 de enero, y nosotros y nosotras ahora mismo estamos, pues digamos, en la última uva de la última campanada de Nochevieja, ¿no? Entonces, o sea, tenemos una suerte tremenda de estar aquí. Eh, Evidentemente la comunicación es a través de la luz, la información es a través de la luz, la experiencia, la belleza es luz. O sea, hasta las partículas que componen la materia, los quarks, una parte de ellas se caracteriza por un parámetro que llaman belleza, ¿no?, entre otras cosas. Pero bueno, básicamente yo creo que estamos aquí para decir claramente que ahora mismo, con la tecnología que tenemos y la forma en la que estamos trabajando, sobre todo vuestro grupo, ¿no?, de diseñadores de iluminación, compatibilizar la luz natural y la luz artificial es sencillísimo. Tenemos la tecnología, tenemos que aprender cómo hacerlo y ver exactamente qué es lo que implica que la luz se esparza por la atmósfera, ¿no? Es lo que hablamos de contaminación lumínica. Y yo creo que es un poco lo que vamos a hablar durante este ratito. Ya iremos hablando más. Muy bien. Pues nada, ¿y tú qué opinas, Álvaro, en Madrid, sobre si somos más conscientes de nuestra relación con la iluminación tras el confinamiento o vamos a seguir con una relación idéntica a la que teníamos antes de todo este proceso de reflexión en el encierro en el que estamos? Ahora, ¿no? Eso es. Que yo creo que hay aquí una cuestión que es importante, ¿no? Y es cuánto conocimiento hay de la luz y realmente si las personas son capaces de entender cuánto les afecta la luz en su día a día y han sido capaces de entender durante estos días de confinamiento cuánto de su bienestar o de su malestar se debía a otros factores, como podían ser el mobiliario, la arquitectura o la vista que tenían por la ventana, o cuánto realmente estaba realmente definido por la luz. La gente que estamos familiarizados con la luz, los que trabajamos con la luz, ¿no? Somos conscientes de un montón de factores que siempre lo decimos. Consideramos que la gente debería de saberlos y debería de conocerlos y hablar de ellos como si fueran como quien va a comprar el pan. O sea, es que es importantísimo conocer la luz y cómo nos afecta. Y sin embargo, sigue habiendo esa sensación de que algunos lo sabemos, pero la inmensa mayoría no. Y da un poco esa sensación de que en estos días de confinamiento pues habrá quien se haya quedado en la idea de luz de siempre, ¿no? Me permite ver, dejar de ver, ¿no? Percibir el entorno, dejar de percibirlo. Y habrá quien haya visto que había cosas en su casa que no iban bien, o en su entorno en el que estaba, que no iban bien, y a lo mejor se mude de casa sin darse cuenta de que el problema de su casa era la iluminación y no su casa, ¿no? La iluminación realmente afecta muchísimo, hace que un entorno sea bello o deje de serlo, sea agradable o sea incómodo, y la gente todavía, yo creo, la inmensa mayoría de la población todavía no sabe cómo
cómo digerirlo, ¿no? Y no sabe percibirlo. Entonces es importante, y creo que es importante todo esto y de cara a que se dé a conocer para que la gente pueda empezar a apreciarlo y sea incluso crítica y sea incluso parta de lo que para nosotros es una base de iluminación. Pasamos el día explicando, pero que es necesaria, ¿no? Ahí está un poco la cuestión. No sé hasta qué punto la gente ha sabido reconocer qué aspectos le influían. Por no robar mucha más conversación, pero desde luego hay muchísimo más que decir, ¿no? Sabéis cómo la luz afecta a nuestro cuerpo de una forma que no necesariamente es visible, o sea, no es visual como la percibimos por los ojos, afecta a nuestro sistema hormonal, nos permite estar activos durante el día y nos afecta a la hora de dormir también, regula nuestros hormonas. Esto yo creo que va a salir más veces en la conversación que tengamos y seguro que alguno lo desarrolla un poco más, pero influye en eso. Creo que habrá gente que haya tenido la oportunidad de quizás trabajar con algo de regulación si tiene un dispositivo como Siri o Alexa y una iluminación que le permita jugar con eso, pero habrá sido muy poca gente. Pero habrá sido interesante todos ellos que han tenido tiempo para empezar a moverlo y esperemos que en los próximos meses y años empiece a ser cada vez más la norma y bueno, y esperemos que la gente haya sobre todo notado cómo la luz natural nos afecta a todos, cómo es importante que la luz artificial se asemeje cada vez más a esa luz natural, que es un poco la reflexión que ha surgido durante tantos años y que los lighting designers llevamos tiempo predicando como en el desierto, que no teníamos unos certificados o una base que nos permitiera abordarlo de una forma tan clara como podemos ahora, ¿no? Y que creo que es importante. Pues un poco... Me encanta esa idea de utilizar la luz artificial para volver a la luz natural. Me encanta, ¿no? Como una especie de vuelta al origen y utilizar la tecnología en un sentido que esté en armonía con nuestra ecología, con nuestra naturaleza. Suena bien. Ahora no sé cómo se hace, pero suena bien. Pero vamos a pasar ahora a la pregunta. Se puede. Vamos a pasar la pregunta a Lima, Perú, donde tenemos a Claudia Paz, para ver cómo desde aquel otro lado se ve esta cuestión de si somos más o menos conscientes de nuestra relación con la iluminación tras el confinamiento. Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Mira, yo espero que sí. Estoy de acuerdo con Álvaro en que quizás algunas personas no van a ser conscientes y primero van a pensar en cambiar su casa o cambiar su mobiliario antes de la luz. Y acá hay muchos arquitectos ya conversando sobre el tema de cómo acá en Lima se abandonó la idea del balcón y la idea que antes teníamos en nuestra arquitectura y que sienten ellos mismos, y fue muy buena esta conferencia a la que asistí virtualmente, que son conscientes ellos que por la parte comercial renunciaron a ese metro cuadrado de balcón y que ahora tanto lo desean. Igualmente creo que acá en el tema de iluminación nunca hemos sido prescindibles los diseñadores para la vivienda. Y yo creo que porque nos ven como un ítem adicional de lujo para el tema del diseño de iluminación. Y no es así. Lo que nosotros hacemos es justo diseñar con luz para asemejar que cuando no tienes luz natural, que ésta sea tan agradable como la luz natural. Esconder las luminarias, tratar de crear que estos espacios vayan cambiando. Y sí creo que, y espero, que seamos conscientes, sobre todo si en el futuro vamos a hacer más teletrabajo, que nuestro hogar es hoy en día nuestro refugio y nuestro refugio tiene que hacernos bien y hacer que nosotros nos sintamos a gusto, ¿no? Y sé que hay mucha gente que la está pasando muy mal porque los lugares son mucho más pequeños. Por suerte acá en Lima todavía tenemos espacio y mucha gente está en casas, pero yo me imaginaba qué pasa si es que nos hubiera tocado en un departamento en Hong Kong de 40 metros cuadrados. Eso hubiera sido con mala iluminación y encima no te entra mucha luz natural. Entonces yo sí creo que es muy relevante el tema de la iluminación artificial
sobre todo en los espacios de vivienda que ahora están haciendo muy pequeños, ¿no? Ujú. Es cierto. Pues nada, gracias Claudia. Y llegamos a el turno de Daniela, que es mi compañera en Madrid, que quiero decir unas brevísimas palabras porque a Daniela la conocí, no sé, ya hace 5 años, no sé hace cuánto que has entrado a trabajar con nosotros, pero en un momento en el cual ya llegamos a un punto en el cual esto de ser arquitecto y pensar que por ser arquitecto sabemos de iluminación ya era insostenible, ¿no? Ya llegó un punto en el cual nos convencimos, yo personalmente, de que basta ya de intentar simular saber de un tema tan especializado, con tantas novedades, con tantas cosas que van saliendo de día a día. Y entonces me puse a buscar en LinkedIn especialistas en iluminación, y encontré a Daniela y la llamamos y creo que ese mismo día ya nos vimos, no sé, fue todo muy rápido y fue uno de los mayores aciertos haber incorporado a Daniela a nuestro equipo porque aparte de ser una excelente persona, incorporó ese conocimiento que nosotros no teníamos y le dio alas a nuestro diseño y lo cambió por completo. Y entonces bueno, ahí nos dimos cuenta de lo importante que era contar con gente especializada. Y bueno, y dicho todo esto, que pido disculpas a los demás que no le hice esta introducción tan emotiva, pero bueno, es que con Daniela trabajo, entonces hay una pequeña diferencia. Eh, Te pregunto, Daniela, ¿somos más conscientes de nuestra relación con la iluminación tras el confinamiento? Sin duda, Jorge, estoy segura. Quien más, quien menos, la población general en estos días se ha enfrentado a unas condiciones de vida muy particulares. Todos hemos tenido que reflexionar sobre cantidad de cosas y entre ellas, sin duda, hemos hecho mucho análisis sobre las condiciones de nuestra vivienda. Al analizar nuestra vivienda, quien más, quien menos ha tenido en estos días insomnio. Quien más, quien menos ha tenido en estos días, lamentablemente hay gente que tiene problemas de salud mental y probablemente se han preocupado al ver que se aceleran las depresiones. Quien más, quien menos, el que ha tenido la fortuna de seguir teletrabajando, como lo hacemos, ha tenido que plantearse si el escritorio está en el lugar adecuado de la casa donde le llegue mejor luz natural o si no tengo acceso a esa ventana donde me llega la luz que quiero, ¿qué tipo de lámpara pongo? Estoy seguro que todos mis compañeros les han enviado millones de WhatsApp durante esta época de un primo, un tío o un abuelo que te dice, ¿qué bombilla me compro? No puedo trabajar con esto. Entonces, de alguna manera, yo sintetizaría el aprendizaje generalizado, más que el aprendizaje, porque no se ha aprendido la técnica que hay detrás de todo esto, sino que nos hemos hecho conscientes de la importancia, se resume en 3 aspectos. Primero, somos más conscientes de nuestra necesidad de iluminación natural. Somos absolutamente codependientes del sol. No es accidental que la mayoría de la gente le guste la playa. Necesitamos el sol para la vitamina D, para las hormonas. Ya Álvaro lo adelantaba, para la regulación del sueño, del hambre. Necesitamos luz natural para cumplir nuestras funciones vitales. Y al suprimirla, hemos empezado a ver esos efectos. Luego, todo el mundo se ha dado cuenta que lo importante que es escoger la luz artificial para determinadas actividades. Hasta ahora estábamos en casa, la mayoría de las personas que trabajamos fuera, un par de horas en la noche o en circunstancias de relax con la familia, con los amigos, en las que no es necesario, no son tareas visuales importantes, más allá de la cocina, donde tienes que intentar no pillarte un dedo. No son actividades que tengan grandes requerimientos. Pero una vez que tenemos que poner a los niños a estudiar en casa, que tenemos que ponernos nosotros a trabajar en casa, y que tenemos que realizar muchas más actividades, empezamos a ver que la iluminación artificial que tenemos a lo mejor no es la adecuada, por alguna razón no nos está ayudando y sobre todo que no tenemos la información necesaria para seleccionar la luminaria que necesitamos. Porque nos podemos ir al Leroy Merlin, Home Depot o como se llame el supermercado o ferretería que cada uno tenga en sus países y no sabemos qué elegir cuando estamos en esa estantería de luminarias y bombillos y llegamos a casa y es decepcionante porque no da la luz que esperábamos. Y ahí es donde ojalá tengan un amigo lighting designer a quien escribirle para que les diga. Y finalmente, el tema de la ecología que es fundamental. Todos estamos súper gratamente
impresionados de ver cómo el planeta se ha limpiado. Yo creo que gran porcentaje de la población mundial siente ahorita como un gran compromiso por no volver a los niveles de contaminación que teníamos antes del COVID, y que intentaremos reducir nuestras emisiones de carbono. Y la iluminación artificial simplemente es un sistema que depende de la electricidad, con lo cual tenemos que seguir en la tarea, que ya lleva muchos años, pero continuar en la tarea de buscar sistemas cada vez más eficientes para reducir las emisiones de carbono. Yo creo que de todo esto somos más conscientes y debería generar un cambio en nuestra toma de decisiones como individuos al momento de escoger nuestras luces. Ujú. Muchas gracias, Daniela. Voy a volver a compartir la pantalla para pasar a la siguiente pregunta. A ver si... share screen. Vale, la siguiente pregunta tiene una breve intro, que son un poquito los desafíos contemporáneos a los que se enfrenta la iluminación, que básicamente se producen en las ciudades, porque la iluminación y el alumbrado público no deja de ser una de las mayores fuentes de consumo energético de la ciudad, y la iluminación representa el 40% del consumo eléctrico de edificios y de oficinas. Eso nos ha llevado también a jugar con la iluminación y pensar que es un elemento de representación y de casi de exaltación de nuestro poderío, y nos hemos metido a iluminar edificios de manera descontrolada, y surgió un concepto que escuchamos mucho pero no sabemos hasta qué punto se lo está atendiendo o atajando, que es el de la contaminación lumínica. Por otro lado, también nos hemos dado cuenta que no somos robots, aunque algunos lo parezcan, y tenemos ritmos naturales, tenemos un reloj biológico que tiene que ver con nuestro ciclo vital, con nuestras horas de sueño, y que son fundamentales para tener una vida armónica y podamos realizarnos en nuestra vida. Y en ese aspecto la iluminación juega un papel esencial. Llegados a esto, entonces, yo quería preguntaros cuál va a ser el rol de la iluminación en esta nueva normalidad, con esta nueva conciencia ecológica que hemos tomado, y teniendo en cuenta estos desafíos contemporáneos que estaba comentando recién, ¿no? Dejo de compartir y entonces le traslado esta pregunta a Álvaro en Madrid. ¿Qué te parece esto? Bien, bueno, pues yo soy de la opinión que realmente con esta situación va a traer un mayor interés, no solamente por esa parte que comentabas, desde luego, de la ecología y de una mayor eficiencia, sino también de la salud, ¿no? Yo creo que viene un poquito de la mano. Hay que ser responsables con el medio ambiente, hay que ser responsables con el planeta. Hay que controlar muy bien, y esto lo comentará también un poco Susana, cómo el que la luz no se escape hacia los cielos, el que no destruyamos el planeta más de lo que debemos. Al final, como decimos, la luz influye más en el ambiente y en la percepción de lo que sabe. Y la cuestión un poco es que aquí va a haber dos principales vertientes que han de mantenerse. O sea, una habla de mantenerse, que es esta concienciación por el planeta, y la otra es una concienciación por las personas. Creo que es importante el que toda esta crisis que ha sido sanitaria ha hecho que haya una concienciación mayor con respecto a la salud de cada individuo, y la iluminación, es lo que comentamos, parece que ha sido durante muchos años una gran ignorada. Incluso hemos tenido una iluminación artificial muy inadecuada, y esto ahora está muy en boga en nuestros discursos, y es que hay estudios científicos y hay certificaciones que ya por fin pues dan una nota mayor de seriedad a esto, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, hace ya años, y sobre todo de la mano de aseguradoras, que les iba mucho el dinero en ello, hicieron estudios en hospitales de ver cómo los enfermos se veían afectados por su ambiente, por el ambiente en el que los rodeaba en un hospital, y se vio cómo la iluminación afecta enormemente, ¿no? A esto. Y esto quiere
¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en un paciente en una sala con una iluminación adecuada tiene un porcentaje bastante alto de sanarantes que el que está en una iluminación inadecuada. Y esto es porque la iluminación, de nuevo, afecta a estos biorritmos, afecta a eso con lo que nacimos, innato en el cuerpo, que es sensible a la iluminación. Creamos dos tipos de hormonas que regulan nuestra vigilia y nuestro sueño, y también nuestro ánimo y también cómo percibimos el entorno. Entonces, esto realmente hace que la iluminación cada vez tenga un papel más importante y más crucial a la hora de tenerlo en cuenta en cualquier proyecto. Y ya puede ser un hotel o un centro comercial o una casa o lo que sea, ¿no? Realmente afecta muchísimo y afecta a los individuos, afecta a la economía, afecta a todo el espectro que conlleva el que las personas hagan uso de los ambientes y demás. Entonces, pues consideramos que, creo que es importante el tener en cuenta esto, ¿no? Hay que, desde luego, seguir respetando el ambiente, el medio ambiente, y el LED nos ha ayudado también a ser más eficientes energéticamente, pero también ha venido con unos cambios en las calidades de la iluminación que mucha gente no estaba preparada y aún desconoce. Y es importante dejarse asesorar en esto, y es importante que la gente escuche y bueno, yo creo que los lighting designers nos pasamos el día dando formación al respecto, que bueno, pues no tendría por qué ser nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea yo creo que va mucho más allá, pero bueno, siempre es la base, ¿no? Y es con lo que empezamos, porque si no, pues no la gente necesita entender estos conceptos y si no, pues no va a poder valorarlos, ¿no? Ujú. Creo que en definitiva la idea es que podamos ir a mejorar el mundo y a hacer las cosas mejor y a ser un papel activo y crucial en todos estos cambios en este futuro inmediato que se está acelerando tanto y que creo que es una oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Vale? Bueno, pues me gusta esa idea de que la luz al final del túnel tiene tanta importancia, o de hecho la tiene, estamos encantados de verla. ¿Cómo lo ves desde Lima, Claudia? ¿Cuál va a ser el rol de la iluminación en la nueva normalidad? A ver, creo yo que ahora el papel de cada uno de los profesionales en diferentes carreras van a ser importantes. El rol de la arquitectura, de la mano con el rol del diseñador de iluminación, de la mano con el rol del científico, porque se viene, o sea, lo que nos ha pasado ahora es que la tecnología, que si bien venía creciendo muy rápidamente con el tema del LED, hoy en día, en confinamiento, tenemos ya muchas tecnologías que están creciendo rápidamente. Hablábamos del Circadian Light, que venimos conversando desde hace mucho tiempo, pero no le habían dado la importancia y creo que ahora se van a dar cuenta que es importante. Existía otra tecnología que era el dim to warm, que a veces no lo creían importante, pero también es importante saber que tú puedes controlar la luz de cálido a blanco, porque a veces vas a necesitar una luz blanca y a veces vas a necesitar una luz cálida. Y increíblemente hasta la luz de color. Hace muchos años atrás yo le compré una lamparita a Emma, como decía Álvaro, ella le cambia el color de la luz cada noche. Mi hija tiene 11 años, pero yo creo que para ella siente que está en un espacio distinto. Entonces la relación del ser humano con la luz es muy importante y espero que el rol de nosotros sea importante, el rol de la luz sea igual de importante que la arquitectura, que el especialista en medio ambiente y que el científico. Creo que hoy el futuro, y espero que lo entiendan, es el trabajo colaborativo de muchas especialidades, porque muchas mentes piensan mejor que una. Y espero que se den cuenta que esto ahora es para los profesionales, no para los comerciales. No podemos estar hablando de una ciudad inteligente que se hablaba antes de la pandemia, solamente para hacerla más eficiente,
sino hay que hablar de ciudades inteligentes para mejorar la convivencia del ser humano en esa ciudad y el medio ambiente, ¿no? Ujú. Muy bien, Claudia. ¿Y tú qué piensas, Daniela? Desde Madrid, ¿somos más conscientes? No, perdón, ¿cuál va a ser el rol de la iluminación en la nueva normalidad? Sí, yo creo que la nueva normalidad debería, este es como el deber ser, lo que nosotros, seguro nosotros cuatro esperamos y todos nuestros colegas. La nueva normalidad debería empezar por revisar el marco normativo. Eso es un tema que a mí me preocupa bastante. Tenemos un marco normativo en la mayoría de los países que estipula la cantidad y tipo de iluminación que se necesita según cada tipo de trabajo. Pero resulta que esas normativas se redactaron cuando trabajábamos en máquinas de escribir, viendo el plano horizontal y la forma de trabajar ha cambiado. Aquí estamos todos frente a una pantalla, nosotros en una reunión, nuestros espectadores, cada uno en su casa. Cuando llamamos a la familia también estamos en una pantalla. La configuración del espacio de trabajo, y ahora parece que el de la vivienda también va a cambiar bastante, requiere una revisión del marco normativo. En espacios de trabajo y de estudio, por ejemplo, es revisar las características que se exigen o que se consideran una buena iluminación para trabajar, que va mucho más allá de cantidad de luz y uniformidad. Hay muchos más aspectos que considerar en los planos verticales, en el entorno, cómo se relaciona eso con la luz natural, cómo varía a lo largo del día, a lo largo de la jornada de trabajo, cómo varía esa calidad de luz. Y luego el marco normativo a escala de la ciudad también. Ya nos tenemos que separar. Caminamos hacia la Smart City, la ciudad 24/7, pero no podemos pretender que la ciudad de noche sea exactamente igual al día. La noche tiene sus propios códigos, la noche tiene sus propios requerimientos. Y si no adaptamos el marco normativo a esos requerimientos, siendo más respetuosos de la biodiversidad, no solamente los seres humanos dependemos de la luz. Cuando sobreiluminamos las ciudades, también estamos obstaculizando los ciclos vitales de los árboles, de las plantas, de los insectos, de los búhos, de las aves que no pueden migrar y se pierden, de todos los seres vivos. Entonces, el marco normativo de las ciudades también tiene que ser mucho más ambicioso para lograr unas ciudades que sigan funcionando 24/7, eso no va para atrás, que siga funcionando 24/7, pero de una manera más respetuosa. Y el segundo parámetro de la nueva normalidad, y no me quiero repetir porque ya los compañeros lo han mencionado, por supuesto, es entender la necesidad de implicar a especialistas para la iluminación. La iluminación cada vez se hace más compleja por temas tecnológicos, por temas de la técnica y la tecnología, que son cosas diferentes, que implica desarrollar un proyecto de iluminación y escapa ya de la toma de decisiones que puede hacer un arquitecto o un interiorista, un ingeniero. Bueno, tenemos que trabajar en conjunto, como decía Claudia, porque hay muchos factores complejos que tomar en cuenta a la hora de escoger la iluminación de un espacio. Ujú. Bueno, y finalmente vuelvo al País Vasco. Susana, que me encanta esto que has dicho de tu relación con la astrofísica. Me parece que eres la persona más preparada de este grupo para contarnos cómo se ve la luz desde aquellas alturas. ¿Cómo va a ser el rol de la iluminación en la nueva normalidad? Pues yo lo tengo clarísimo, además desde hace bastante tiempo. Sin duda es el reto medioambiental, cultural, de salud, científico e incluso turístico del siglo XXI. Lo tengo clarísimo. Todo eso es lo que va a hacer la luz, y una luz responsable y una luz puesta en la calle para generar experiencias, para dar información y, como han dicho también Daniela y Claudia, sobre todo en colaboración con expertos que saben hacerlo. Lighting designer, pues, por supuesto, y luego también el tema científico es importante, ¿no? Porque al final tenemos atmósfera. Si quisiéramos estar sin atmósfera, nos podríamos ir a la Luna y estaríamos súper bien, no habría ni contaminación lumínica, podríamos ver las estrellas a las 3 de la tarde, con lo cual sería fantástico, pero claro, no hay vida. Entonces vamos a dejar la bendita atmósfera, vamos a dejarla como está, pero vamos a cuidarla, ¿no? Y ese efecto de la atmósfera, la existencia de la propia atmósfera hace que la luz
que proyectamos, que la luz que pongo en un puntito se pueda dispersar a cientos y decenas y centenas de kilómetros de donde yo he puesto un punto de luz. Básicamente por dos procesos físicos muy sencillos de entender, que es el esparcimiento Rayleigh, que es el mismo que explica por qué el cielo, digamos, es azul durante el día, y el esparcimiento de Mie, que es un poco más relacionado pues con aerosoles o con partículas de un poco más, de un tamaño un poco más grande, ¿no? Y eso hace que, yo siempre lo digo, que la contaminación lumínica no es una contaminación local, sino que es global. Hay fotografías que se han tomado, por ejemplo, pues cuando estuvimos haciendo el estudio, por ejemplo, en la zona del Roncal, pues que se ve Madrid desde el límite de Francia, desde el refugio de Belagua. Son 500 kilómetros en línea recta y tenemos el horizonte contaminado pues unos 20, unos 30 grados en el mejor de los casos. Estamos hablando que son 500 kilómetros casi, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar tenemos que tener en cuenta esa física, digamos, que influye en la propagación de la luz. Y esa generación de la contaminación lumínica no impide solamente ver las estrellas, que al final es un problema científico muy gordo, la verdad, pero bueno, es que básicamente más o menos un 60% de la biodiversidad tiene hábitos nocturnos, precisa la oscuridad para sobrevivir. Ha vivido durante un montón de miles de años con el máximo nivel de iluminación natural es cuando hay luna llena, que más o menos en un promedio pues podemos estar hablando de 0,27, 0,3 luxes, depende de cómo se mida, cómo esté la luna, en general. Pero claro, tenemos una carretera que cuanto menos va a tener 20 luxes. Y en una carretera, ayer también estuve precisamente por la zona del Roncal midiendo el espectro de unas cuantas fuentes de luz de distintas temperaturas de color, distintos espectros. Y claro, en medio de la nada tienes ahí una rotonda que no sé cuántos niveles de luxes tenía, más allá de las candelas y el deslumbramiento, y además era súper blanca. Y dices, bueno, es que aquí están las graelias, que es lo que son las mariposas nocturnas, que es lo que se está haciendo un proyecto científico europeo en el que estoy participando, y dices, es que cómo pues que se tienen que achicharrar, qué es lo que está pasando, ¿no? Hay hábitos, cambios en los hábitos de reproducción, de alimentación, o sea, es que y es curioso porque muchas veces la foto típica, ¿no? de una luminaria en verano rodeada pues de insectos, de mosquitos que se están ahí como vamos, dices, los mosquitos, ¿qué más da? Los mosquitos sí son molestos. Perdona, los mosquitos están en la base de la cadena trófica. Sin mosquitos no estaríamos hablando ahora mismo. Entonces es que al final todos, cada uno de los seres vivos sean inteligentes. Inteligentes a veces entre comillas, porque muchas veces dejamos un poco que desear, ¿no? Según con qué decisiones tomemos, somos necesarios para que la vida continúe, ¿no? Todos suman. Y luego tema de salud, que es lo que ha salido aquí, y sí que es verdad, en confinamiento se ha visto, yo voy a cambiar la iluminación de mi casa, tengo que decirlo. Pues es que al final nuestro organismo es como una especie de orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica al final está compuesta por un montón de instrumentos, obviamente, que tienen que estar súper bien afinados, que tienen que empollar, digamos, y ensayar un montón, pero tiene que haber un director de orquesta. Un director de orquesta que, digamos, haga posible que esos instrumentos suenen y suene una melodía, no suene ruido, no suene algo que sea... Nuestro organismo funciona más o menos igual, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es que estamos expuestos a las condiciones ambientales, humedad, temperatura y luminosidad. Y ese... digamos, director de orquesta es el núcleo supraquiasmático que le tenemos por aquí y al final él responde un poquitín por esas variables medioambientales externas. Entonces, durante el día, pues se segrega, por ejemplo, el cortisol. Bueno, está un montón de energía, son las 6 de la mañana y va a ser un día fantástico. Pues, bueno, la temperatura, pues va a ser regulando a lo largo del día. La fuerza muscular también. Y la melatonina, que es un poco lo que estaba también hablando Álvaro, bueno, y todos mis compañeros. Al final, la melatonina es una hormona fundamental para nuestro ritmo circadiano, igual que puede ser la vitamina D o el cortisol o cualquier otra hormona que se tiene que segregar cuando le toque, en el momento que le toque, para que nuestro organismo funcione bien. La melatonina se segrega solamente en condiciones de oscuridad. Si nos entra luz por la ventana o
tenemos contaminación lumínica, obviamente esa secreción se ve mermada y eso implica un montón de enfermedades. Y no vamos a hablar ahora, porque ni soy experta en medicina, ni lo pretendo, pero bueno, trabajo con distintos profesionales que te cuentan unas cosas y es que luego en el confinamiento también lo hemos estado viendo. Yo incluso lo he sufrido en mis propias carnes, ¿no? Del tema de insomnio, de la luz, a lo mejor que entra por la ventana, pues durante el día a día a lo mejor no te das cuenta. Pero sí, al final hay un gran trabajo científico y se está haciendo un montón de trabajo científico para ver cuál es el efecto de la luz, ¿no? LAN, el artificial light, de la luz en la salud. Y eso es súper importante. Y por eso el diseño tanto en el exterior, obviamente, pero sobre todo en el interior es fundamental porque pasamos encerrados, digamos, en oficinas un montón de tiempo. Entonces, eso está clarísimo. A nivel de consumo, por supuesto, estabas hablando que el 40% del consumo de un edificio es de alumbrado exterior, pero es que en alumbrado público de electricidad, pero es que en alumbrado público en un ayuntamiento, básicamente por todas las auditorías y los proyectos que estamos haciendo, pues está en torno a un 50-60%. Es que la factura eléctrica es brutal. Entonces, el potencial que el LED nos da es poder reducir, pero, y ahí también estoy con Álvaro, el LED sí, pero no todo vale, y luego si queréis podemos ir hablando un poco más, ¿no? Reducir las emisiones de efecto invernadero, evidentemente, es de forma directa por el consumo, ¿no? de la reducción del consumo de energía. Y bueno, al final, al principio recuerdo cuando estábamos estoy en el Comité Español de Iluminación, cuando hace ya un montón de años, ¿no? Empezamos a ir a los simposios hablando de este vector medioambiental, de intentar hacer una iluminación más sostenible, nos miraban un poquitín como las vacas al tren, ¿no? Éramos como las ovejas negras que vamos ahí a decirles, ¿no? A fabricantes y a profesionales que se dedicaban a esto que contaminaban. Pues sí, se contamina bastante y ahora ya hay pruebas rotundas que ya lo demuestran. De hecho, estamos aquí hablando y por eso os doy las gracias por haberme invitado. Y una cosa que decía Daniela es súper importante también, el tema de la normativa. Es que la normativa siempre va por detrás de la tecnología. El reglamento del 1890, que es el que regula, por ejemplo, el alumbrado exterior, es del 2008 y vamos, no menciona el LED, cuando en el 2008 ya empezaba un poquitín el LED. Bueno, es un AVI-LED. Bueno, si queréis, luego también hablamos de la calidad y de todos los productos, ¿no? que se han ido instalando y que ahora hay muchos pueblos que están casi a oscuras por esas... Pero bueno, necesitamos una normativa contundente que de alguna manera regule la contaminación lumínica, porque ese reglamento, el 1890, sí habla en la ITC 03 del resplandor luminoso nocturno, de la luz intrusa, pero es que eso no dice nada. Tenemos que hablar de valores, tenemos que medir, tenemos que ver mediante datos objetivos qué es lo que se puede hacer. Y Claudia tiene toda la razón del mundo. O sea, tenemos que colaborar cada uno. Es que es una mesa de 4 patas, pero cada pata tiene que tener un componente y entre todos hacer un proyecto adecuado. Sin duda, científicos, lighting designers, mantenedores, proyectistas, los que hacemos mediciones, no sé, todos al final tenemos que sumar para hacer un buen proyecto, porque la iluminación no es solo garantizar la seguridad, que está muy bien, obviamente, para eso también se pone, ¿no? Es que tenemos que tener ciudades bonitas por la noche y más cuando estamos hablando también del tema de las smart cities. O sea, tenemos que hacer unas ciudades aptas para vivir más allá de la seguridad. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Susana. Voy a compartir la pantalla de nuevo para pasar a la tercera pregunta, que también tiene una breve introducción. Y tiene que ver con esta revolución tecnológica en la que estamos metidos, ¿no? Y lo conecto con lo que estabas diciendo, Susana, también de la necesidad de volver a encontrar esos equilibrios ecológicos y esos sistemas biológicos a los que pertenecemos, porque no sé cómo se llevan con este auge tecnológico en el que estamos metidos, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo un paréntesis, yo ahora estoy leyendo un libro que se llama Contagio, sobre el proceso de la zoonosis y cómo los virus saltaron y saltan desde los animales a los hombres. Y es curioso que hay ciertos animales, sobre todo insectos, que tienen momentos de reproducción, proliferación anormal, que se llama, y en un momento dado empieza a crecer la población de esos insectos, por ejemplo, orugas, que cada 5 o 6 años hay una plaga de orugas,
luego resulta que viene un virus y las extermina todas y vuelven a ser una cantidad mínima de orugas durante 5 años hasta que logran llegar a una masa y vuelven a la proliferación anormal. El ser humano, pensando en esos términos, es el único animal que no se apaga nunca y crece con una proliferación anormal. Y sin embargo, ahora que estamos en ese crecimiento anormal totalmente, también hemos desarrollado unas tecnologías tan poderosas que nos podrían hacer o ayudar para volver a establecer el equilibrio con esa naturaleza de la que nos olvidamos por mucho tiempo. Pero por recapitular y volver a la pregunta, digamos, esas nuevas tecnologías reúnen, por ejemplo, el tema del Internet de las cosas, ¿no? Que estamos escuchando todo el tiempo hablar de ello, como un proceso que va a afectar también a la iluminación, porque vamos a poder regular nuestros dispositivos a distancia y de manera inteligente. Vamos a poder integrar la iluminación en esta especie de fusión entre la realidad y la realidad virtual, que es la realidad aumentada, y vamos a poder también hacer uso de esta tecnología de impresión 3D que tanto se hablaba y creo que se hablará de revolución industrial 4.0, porque este hecho de estar confinados nos va a llevar a profundizar la idea de que podamos fabricar de manera deslocalizada y hacerlo en nuestros propios domicilios mediante impresión y por supuesto, dentro de las cosas de fabricar, podríamos tener artefactos de iluminación, ¿no? Entonces, la tecnología abre unas preguntas y unos desafíos enormes y puede haber una tendencia a pasarnos de rosca y utilizar la tecnología de una manera totalmente descontrolada. Por eso esta pregunta es, ¿cómo podemos lograr un balance entre esa rápida popularización de nuevas tecnologías de iluminación y su uso responsable? Porque, digamos, hemos vivido unos años ahora en los cuales nos la pasamos poniendo luces de colores, LEDs, control RGB, haciendo todo tipo de locuras, aprovechando las capacidades de la tecnología. Y entonces le voy a pasar la palabra, en este caso, a Claudia, en Lima, para que me digas cómo ves esta cuestión de las tecnologías y si vamos a poder tener un uso responsable de ellas o si vamos a estar tentados a seguir usándolas así un poquito a lo loco. A ver, lamentablemente te tengo que decir que lo más probable es que muchos lo usen a lo loco. Hace muchos años atrás, cuando apareció el RGB, eh, mucha gente comenzó, como dices tú, a poner en sus fachadas y yo que hago este tipo de proyectos como experiencia y busco la experiencia del usuario para un momento de felicidad, pero siempre daba las conferencias indicando que para todo diseño tiene que haber un concepto y que la tecnología es una herramienta que nos lleva a lograr el resultado que nosotros queremos en el diseño. Hoy en día tienes toda la razón, vamos a tener un grave problema porque hay muchas tecnologías y hay que tener claro que esto no reemplaza primero al ser humano. Si bien tenemos control de iluminación en nuestro hogar, yo por ejemplo no tengo control de iluminación en nuestro hogar porque yo creo que la persona es cambiante. Yo no puedo setear el mood, no sé, atardecer, el mood, porque todos los días es posible que yo vaya a cambiar de opinión, o sea, porque me siento de una manera distinta. Yo creo que la experiencia con la tecnología debe ser más intuitiva y no es que debe crear parámetros estandarizados. Y entonces hay que verlo como una herramienta. Es verdad que nos va a ayudar a poder explicar nuestro trabajo. Yo utilizo mucho la realidad virtual para explicar mis experiencias cuando las estoy diseñando, pero sigo insistiendo que uno no puede vivir en una realidad virtual. Yo lo uso para explicar, ¿no? Yo tengo unos lentes de realidad virtual y no los tengo acá en mi casa porque creo que uno tiene que salir al espacio público, tiene que experimentar y la tecnología nos va a ayudar simplemente a que esta experimentación sea más placentera o nos va a ayudar a que nuestro trabajo sea más eficiente o va a ayudar a medir parámetros que antes no medíamos, que son resultados que necesitamos para el trabajo que hace Susana y una serie de elementos que nos van a ayudar
a que nosotros los profesionales decidamos cómo usarla. Y algo que me preocupa, que lo conversaba con Daniela, es hoy en día, acá estando en cuarentena, mucha gente me ha llamado por la famosa lámpara VC. Y creo yo que esa es una de las tecnologías, por ejemplo, que las personas están buscando la oportunidad de crear un negocio y vender, y por el miedo de la gente que está en casa, creo que se está comprando muchísimo. Acá en Perú han salido tantos negocios de vender las lámparas, de el solo hecho que la persona tenga una caja con la lámpara VC al costado de su puerta, piensa que van a estar desinfectados. Yo creo que el tema tiene que ser bien claro y eso no nos corresponde a nosotros porque también les digo, como conversamos con Daniela, eso no es iluminación, eso no es diseño de iluminación, pero es una prueba de cómo la tecnología en momentos de crisis llega y a veces uno se aferra pensando que esa es la solución y siempre atrás de eso tiene que haber una mente pensante que te diga cuál es la mejor forma de utilizar esa tecnología. Y acá ahorita, y a veces por el miedo, puede irse de una manera desmedida, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos eso? No sé, yo creo que la única manera es haciendo esto que nosotros hacemos, que ustedes hacen, compartir webinars, educar a las personas cómo se va a venir la tecnología y cómo podemos usarla sabiamente, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Pues le traslado esta misma pregunta a Daniela, aquí en Madrid. ¿Cómo podemos lograr ese balance entre la popularización de las nuevas tecnologías y su uso responsable en la iluminación? Micrófono. Eh, Espera, que se ha ido de nuevo el micrófono. ¿Ahora? Ahora. Bueno, sí, el tema es que la evolución de la tecnología es muy rápida. Tardamos más en conocer cómo nos puede afectar, eso toma un poquito más de tiempo, pero la industria es muy rápida en comercializar cosas, eso tiene un peligro, empezamos a usarlas sin saber cuáles son los efectos. Luego los descubrimos y hay que empezar a desandar el camino. La clave, yo creo que está, y es uno de los temas, saben que soy casi obsesiva con ello, es divulgación, 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 educación, formación, cultura general de la gente en cuanto a estos temas, para que puedan formarse un criterio y discernir y hacerse las preguntas adecuadas cuando, cuando se te presenta un producto nuevo. Hacerse las preguntas adecuadas, saber a quién llamar y porque no, yo soy muy pro tecnología, no vamos a detener la tecnología, no tiene sentido que lo hagamos, es maravillosa, pero sí tenemos que saber qué es más lo que no sabemos cuando tenemos un artefacto nuevo en casa. A veces suena muy divertido, como un juguetito, para variarlo, para cambiarlo, pero vale, regulo la iluminación. ¿Con qué criterio lo regulo? ¿Cuál es la que necesito al mediodía y cuál es la que necesito en la tarde? Voy a otros tipos de tecnología en la iluminación, hay muchas cosas, sobre todo en términos de control, en términos de la gestión del color, que sí es muy atractivo. Yo creo que todos los lighting designers hemos vivido ese momento en el que diseñas un dispositivo, un elemento con iluminación de color, y tú estás pensando claramente en los colores que van a transmitir un mensaje específico, una atmósfera, inducir un estado de ánimo concreto, y para eso piensas en un color, escoges una combinación y cuando ya está listo el cliente te dice, ¿y dónde los cambio los colores? Digo, no es para que los cambie. No, que sí, que quiero rojo hoy, verde mañana, azul pasado mañana, y es como, no, por favor. Hay gente que estudia solamente para escoger colores, con lo cual la elección de color no es aleatoria. Entonces, cuando salió el RGB, empezamos a tener estas ciudades llenas de colorinchis, como dicen aquí en España, estos edificios absolutamente circenses, y afortunadamente ya la gente está empezando a decir, bueno, calma, igual la luz blanca estaba bastante bien y el color lo dejamos nada más para alguna fecha especial. Es un ejemplo de que, pero lo que requiere es mucha formación. Vale, muchas gracias, Daniela. Y paso esta pregunta a Susana.
¿Qué hacemos con esas nuevas tecnologías? ¿Vamos a poder controlar la tendencia a cambiar de color a tope y hacer muchos fuegos artificiales? Yo espero que sí. La verdad es que ahora la tecnología nos permite hacer un montón de cosas y diseñar un proyecto a la carta, pero aquí sí que yo quiero mencionar, digamos, dos aspectos que son fundamentales. Primero, antes de hacer un diseño de iluminación o un proyecto de iluminación, sobre todo si es en el ambiente exterior, que es un poco lo que lo que estamos haciendo, es ver dónde vamos a iluminar. Está cerca de una zona protegida, hay un observatorio astronómico al lado, hay un parque nacional o no hay nada y podemos, digamos, primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que iluminar y dónde está, por el impacto ambiental que pueda generar. Igual que se hace un estudio de impacto ambiental de una carretera o de otra cosa para poder tener, digamos, esa licencia de construcción, pues en temas de contaminación lumínica y alumbrado tendría que funcionar de la misma manera, ¿no? Y la tecnología LED ahora mismo pues es muy potente. ¿Por qué? Porque nos permite hacer lo que queramos, en el sentido que si tenemos que proteger una zona especialmente pues, por esta red Natura o un observatorio astronómico, me voy a poner, digamos, en el caso un poco más extremo, bueno, pues ya sabemos que podemos utilizar tecnología LED, pero bueno, no vamos a poder utilizar ni 3.000 ni 4.000. Igual tenemos que ir a un 2.200, a un PC ámbar, pues depende un poquitín de todas estas cosas. El LED nos permite, tenemos una gama de colores, una gama de potencial tecnológico para poder regular y hacer, pues eso, proyectos a la carta, ¿no? Y luego, yo creo que también es importante la calidad del producto. Esto lo hemos hablado un montón de veces y sobre todo en alumbrado exterior, los primeros LED que venían en barcos gigantes, sin ningún tipo de certificado, que a día de hoy todavía se instalan. A día de hoy todavía hay LED que no tienen ningún tipo de certificación, aunque dicen que lo tienen, pero muchos están, pues bueno, supongo que habréis visto, falsificados y con unas fotometrías que la verdad es que da miedo, fotometrías que son una cosa y luego no lo son, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que son dos puntos de vista que hay que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, vamos a empezar a hacer un diseño. ¿Dónde vamos a iluminar? Y luego el producto que quiero. ¿Me da igual la marca? Hay un montón de marcas a día de hoy que tienen unos productos muy buenos, que tienen una buena garantía, pero por lo menos que tengan certificados y que esté todo en regla, no cualquier cosa. No. Hace poco en un ayuntamiento sí que es verdad que es pequeñito, y ahí sí que es verdad que Daniela tiene toda la razón, hay que divulgar y concienciar en este serie de cosas. Me decía, no, es que tú quieres poner un Ferrari y yo con esta luminaria puedo poner 3 o 4 de las otras. Digo, bueno, pues a la vuelta de una semana o de 15 días cuando hayas instalado, entonces me llamas y me dices. Y un Ferrari no es que sea un Ferrari, es una luminaria que tiene varios certificados, o por lo menos la homologación correspondiente, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos aspectos son muy importantes. Entonces, tenemos las herramientas para ello, solamente tenemos que tener un poco de sentido común muchas veces, tener formación, rodearnos de gente que sabe un montón y hacer proyectos colaborativos. Yo creo que eso está súper chulo. Uh-huh. Y finalmente, Álvaro, en Madrid, ¿cómo ves este tema de las nuevas tecnologías de iluminación? Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta lo que se ha ido comentando, lo que comentó pues tanto Susana como Claudia y Daniela, ¿no? El hecho de que, por un lado, la tecnología ha evolucionado, la tecnología del LED ha evolucionado y sigue evolucionando a una velocidad increíble, ha hecho que normativas se estén quedando obsoletas y haya hecho que también haya todo tipo de nuevas aplicaciones que podemos hacer con la luz y que antes no podíamos. El LED es una miniaturización de la luz que permite hacer maravillas y podemos, bueno, un lighting designer o para quien que trabaja con la luz es una gozada la cantidad de posibilidades que tenemos, pero hay que tener en cuenta que tiene una evolución en sí, lo que es la tecnología de iluminación ahora mismo, que cada 6 meses prácticamente hay cosas nuevas y hay una evolución y hay a veces incluso revolución. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que los parámetros
hagan que estemos constantemente en evolución y aprendiendo. Y creo que es una cosa que es maravillosa en nuestra profesión. O sea, tenemos entre manos una tecnología que nos encanta y que además sorprende constantemente. Con respecto a incluso, no solamente la iluminación, sino que comentabais también de la regulación o del control o de todas estas, digamos, de este control asociado que tiene la iluminación, nos está dando un poco, pues como comentaba Claudia, la posibilidad de poder hacer cosas interactivas o hacer que la gente juegue o que la gente cambie ambientes o incluso, bueno, o incluso solucionar problemas cuando los hay, como Susana se encontrará tantísimas veces, ¿no? Y nos encontramos todo. Yo hablo de Susana porque lo estaba mencionando yo creo que quizás más, pero es muy importante el tener en cuenta que tenemos una serie de herramientas que están en una evolución que creo que es positiva y hay que saber entenderlas y hay que saber aplicarlas. Y eso es fundamental. O sea, yo creo que es importante también el que la gente, si no puede llegar a estar a la última en toda esta evolución que hay, por lo menos que se deje asesorar y que sepa escuchar y que llame a alguien que tenga ese conocimiento, que tenga esa inquietud que tenemos, yo creo que todos en esta profesión, de estar pues ahí encima aprendiendo y pudiendo aconsejar y asesorar de la mejor forma posible. Hay que tener en cuenta también que todos estos cambios, pues como siempre, ¿no? Y es también parte de lo que estamos comentando, traen producto indeseado, indeseable, digamos. Traen producto de mucha calidad y que es una gozada y traen producto que va al negocio, que la calidad le da igual y que vende incluso humo y que da esa inseguridad de cara a inseguridad y práctica de fallo, ¿no? O de un resultado totalmente deplorable. Entonces hay que saber discernir este tipo de cosas y hay que tener en cuenta que bueno, obviamente tanto el que tiene el negocio del producto de buena calidad como el que tiene el negocio de mala calidad, todos van a querer vender su producto y es, yo diría conveniente, pero en realidad es necesario el dejarse asesorar para poder entender qué producto realmente merece la pena y empezar a descartar y que vayan desapareciendo en la medida de lo posible los productos que realmente son hasta perjudiciales. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante. Es muy importante unir el conocimiento a toda esta evolución de la tecnología y luego, pues tener un poco en cuenta el hecho de que con esta evolución tan constante, pues luego nos encontramos con tecnologías que tienen usos que son, pues, no, lo que comentabais antes del ultravioleta C, que yo no sé si lo vais a querer comentar ahora o luego, pero que yo creo que tiene bastante miga, ¿no? O sea, nosotros... Justamente Álvaro la tenía pendiente, porque si no lo nombraban, iba a sacarlo a colación, con lo cual sí me interesa la opinión, porque se está hablando mucho de que nos va a servir para combatir el COVID-19 y quisiera saber cuál es vuestra opinión. Bueno, pues si queréis abro el melón. La cuestión es un poco, yo creo que de los que estamos aquí para comentar de ello, yo voy a traer un poco la opinión más debatida, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido en nuestra oficina? Nosotros, al inicio de todo esto, encontramos con que nos venían clientes diciendo que habían oído oye, la luz ultravioleta, esto es luz, esto tú tendrás que saber de esto. Y por otro lado, nos encontrábamos con un montón de fabricantes de iluminación convencional que venían a decir que, bueno, que estaban incorporando luz ultravioleta en sus luminarias porque es algo que lo tienen de alguna forma fácil, ¿no? Entonces, bueno, viendo la necesidad por un lado y la oferta por el otro, pues empezamos un poco a investigar en todo esto. Nosotros además tenemos un caso particular. La oficina es RDT Studio, lo que hacemos es la parte de asesoría de iluminación, pero estamos asociados a una empresa mayor, que en realidad es un grupo empresarial que es ingeniería de ámbito muy industrial, se llama RDT Ingenieros. Entonces, por ahí también había muchísimo interés en la luz ultravioleta.
¿vale? Y volvemos a lo mismo. Con esto de la luz, todo el mundo dice, bueno, ¿y el de Lighting Designer qué dice de esto, no? Llevamos unos meses bastante intensos. Nos hemos puesto las pilas mucho en ello. Y yo he de decir que, llegado a este punto, creo que tiene sus ventajas y tiene su futuro, pero hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado en cómo se aplica y hay que darle una seriedad que se merece, ¿vale? Para empezar con la iluminación, que sepáis que por mucho que esto sea luz, se llame luz ultravioleta, debería ser más bien radiación ultravioleta. Con la iluminación tiene 2 puntos en mi modo de ver en común y todo lo demás es diferente, ¿vale? Entonces, bueno, los 2 puntos en común son básicamente el origen de la luz ultravioleta viene a ser una lámpara. Ahora mismo hay lámparas de mercurio, vapor de mercurio, y hay lámparas de sodio, de xenón, ¿vale? Y digamos esas dos tecnologías ya estaban y digamos la más nueva que llega ahora es la del LED. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero simplemente comentar un poco esto para poner un poco las bases de lo que hagamos. Entonces, parten de una lámpara y al partir de una lámpara para un fabricante de luminarias es muy fácil cogerlo y meterlo, ¿no? Si tienes tus LEDs, coges y cambias y pones tu LED ultravioleta, ¿no? Y luego la otra cuestión que tiene en común es cómo se emite. Emite desde una lámpara y emite su emisión es similar a la de la luz, ¿vale? Es decir, cuando da contra una superficie, toca esa superficie, pero donde no toca y hay una sombra, se genera esa sombra, digamos, ¿vale? Todo lo demás, el resto del discurso, y ya llevamos con esto mucho tiempo y nos hemos expuesto, ya os digo, mucho las pilas con esto, es muy diferente, ¿vale? No hablamos de luxes ni de lúmenes, hablamos de energía, hablamos de vatios y de julios y de milijulios. Hablamos de una radiación que no se ve, ¿vale? O sea, lo llaman luz, pero no lo es. La luz es el espectro visible y esto está, pues, por debajo, ¿no? Está entre los 100 y los 400 nanómetros, ¿no? Eso es. Entonces, está ahí y luego dentro de ello, pues hay 3 bandas, ¿vale? Y todo el mundo ha hablado de los UVA, que es el ultravioleta A, y que nos llega desde el Sol, el ultravioleta B, que también nos llega en cierta medida, y el C no nos llega y se queda en la atmósfera, y menos mal que no nos llega porque nos abrasaría, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta ahora, y ahora ya voy a un poco lo que yo creo que vamos a... hay que tener en cuenta que mi punto de vista ahora, después de todo lo que hemos investigado y visto, es, por un lado, hay muchísimo producto con el que tener muchísimo cuidado, como decía Claudia. Hay ahora mismo pues lo de siempre, vendedores con muchísimas ganas de vender a lo loco y con una irresponsabilidad brutal. Y es una cosa que es dañina, hay que tener mucho cuidado. Pero ahora ya, afortunadamente, creo que empiezan a aflorar estudios de universidades, laboratorios y también entes que sí que dan luz sobre esto, nunca mejor dicho, y nos permite el entender mucho mejor, sentar las bases para hacerlo, pues algo que nos ayude a sentirnos en un mundo más higiénico, pero que desde luego tiene que ser con medidas de seguridad que habrá que duplicarlas o triplicarlas si hace falta para que de hacerlo efectivo tenga asociado una serie de mecanismos que haga que la luz funcione fuera de la presencia, sin presencia de personas, ¿vale? Uh-huh. Y esto es un poco lo que vengo a decir así, contado en no sé cuánto he tardado, pero bueno, creo que bueno, ahí os lo dejo y ahora ya, pues a ver un poco cada uno qué es lo que cuenta, ¿vale? No, te agradezco. No sé si alguien más, Claudia, Daniela o Susana, quiera aportar algo a esta cuestión de los ultravioletas antes de que pasemos a leer las preguntas del público. Vale. A mí me gustaría puntualizar, porque toda la explicación de Álvaro es maravillosa.
deja en evidencia toda la técnica y todo el conocimiento y toda la ciencia que hay detrás. Y a mí me gustaría puntualizarlo, sobre todo para los que nos ven, en dos ideas muy simples, muy sencillas y comprensibles por todos. Primero, no todo lo que emite luz es iluminación. Es decir, el televisor emite luz y yo no diseño con televisores, ni la utilizamos para alumbrar la casa, ni las ciudades. Entonces, lo que llaman luz ultravioleta es espectro ultravioleta, como decía Álvaro, no es luz. Luz visible es la que nos ayuda a ver y a algunas cosas circadianas. El espectro ultravioleta está un poquito más para allá, es parecido, pero no es exactamente igual, se comporta bajo las mismas leyes físicas, pero la segunda idea y la más importante. El ultravioleta C efectivamente mata el bicho, mata el coronavirus, pero así como mata el coronavirus, mata todo lo que está vivo, mata las células de la piel, mata los pigmentos, va a matar cualquier material que esté sometido a un ciclo de biodegradación. ¿Ok? Simplemente mata la vida, y la atmósfera nos protege de ello. Con lo cual, me parece sumamente irresponsable por parte de algunos fabricantes que nos podemos meter en Amazon ahora mismo y veremos quiénes son, que ya están ofreciendo lámparas ultravioleta domésticas para uso doméstico. A mí no me vale que algo que es potencialmente un arma mortal venga simplemente con un instructivo de letras pequeñas que diga manténgase fuera del alcance de los niños y cuidado con usarlo mucho tiempo. Esto es mucho más complejo y mucho más delicado que eso. Entonces sí, lamentablemente estamos en ese punto en el que siempre hay actores inescrupulosos en el mercado que se lanzan. ¿Tiene aplicaciones? Claro que las tiene, pero hay que estudiarlo. Esto tiene que ser llevado por especialistas. No puede ser una lámpara doméstica que compro en el supermercado y me la pongo aquí en casa. Y además luego vendemos eufemismos diciendo que eso ya te está desinfectando todo el espacio. Porque no, el que no entiende cómo funciona, como también decía Álvaro, vale, la luz emite y te cae sobre la mesa, te desinfecta por encima de la mesa, pero ¿y debajo de la mesa qué? Y en el rincón donde hay un cachito de sombra, ¿qué? Donde se produce sombra ya no es el mismo efecto. Entonces, cuidado con pensar que sin un estudio de cómo se emite esa radiación, vamos a estar desinfectando todo el espacio. Llevarlo Sí, con la verdad cuidado. es que yo opino lo mismo. Tenemos bastante. Está clarísimo. No, pero es que aparte, pues es que puede afectar incluso algún componente del ADN, ¿no? La timina creo que se llama. O sea, es que estamos hablando de un arma potencialmente. Además, de hecho, cuando surgió, ¿no? Todo este tema, pues me llegó al WhatsApp un vídeo de alguien que estaba mostrando su producto y estaba pues matando bichos. Si ponía 5 o 10 segundos con la lamparita. Investigaciones dicen que por lo menos necesitamos entre 5 o 10 minutos de exposición, porque depende un poco no solamente de la reacción, sino también de la exposición, de la intensidad y tal. O sea, es que yo creo que lo mejor es que nos lavemos las manos, que llevemos la ropa a la lavadora, ¿no? y la a 65 grados, esas cosas, y por supuesto que tiene mucho potencial, como ha dicho Álvaro, pero sí que es verdad que es que hay gente sin escrúpulos y yo creo que es que terroristas entre comillas, perdonad por la expresión. Pues nada, si os parece, lo que vamos a hacer ahora es pasar a ver las preguntas que ha hecho el público, que hay varias de ellas, y voy a escoger una por cada uno de vosotros. Y la primera es una pregunta que nos llega de Ecuador, que la hace María Isabel Ceballos. Dice, soy lighting designer. Bueno, la voy a dirigir a Claudia. Mira, como llega de Ecuador, está cerca tuyo, Claudia. A ver, dice, soy lighting designer, me especialicé el año pasado en Barcelona. Llego al país y claro, es complejo como en nuestros países no es tomada aún tan en serio el diseño de iluminación. ¿Cómo han manejado este tema para concienciar al público y para que nuestra profesión crezca en el país? ¿Cómo es tu visión de esa cuestión A ver, desde tiene toda la razón. Yo empecé hace muchos años atrás, ya no los quiero contar, pero efectivamente acá no teníamos la profesión del diseño de iluminación. Yo soy arquitecta, estudié arquitectura y decidí ser independiente con un estudio de iluminación y mucha gente me decía, eso no existe, nadie te va a contratar.
O sea, era tal mi empuje que recuerdo, por no decir, que hacía iluminación de departamentos por $50, solamente para probarle que era importante el diseño de iluminación. Y luego me di cuenta, por otro lado, que uno tiene que enseñar. Entonces comencé a enseñar en un instituto, hice una revista de iluminación cuando nació mi hija, no dormí mientras que ella dormía, yo escribía y la repartía gratuitamente, porque la única manera de mostrar en el Perú que el diseño de iluminación era importante era mostrando cómo se hacía en el resto del mundo. Entrevisté a Mark Mayor, en esta revista de iluminación no sacaba ninguno de mis proyectos, sacaba los proyectos del mundo, para que vieran lo importante que era la iluminación. Y la verdad que yo creo que todos, cuando conversé con Mark Mayor hace muchos años atrás, también me dijo lo mismo. Para empezar es difícil, pero creo que lo que tenemos en común todos los diseñadores de iluminación es nuestra pasión. Y esa pasión nos lleva a seguir adelante y a tratar de que la gente se dé cuenta que nuestra profesión es importante y seguimos haciéndolo. Y claro, en Sudamérica espero que ya ahora ya hay bastantes, ya es una profesión, aunque todavía no es una carrera en una universidad, pero sí es mucho trabajo, mucho empeño y mucho demostrar que es importante, ¿no? Pero hay que seguir adelante. Sí, sí, sí. Y se puede vivir de ello. No se puede vivir de ello. Al comienzo, bueno, yo tuve la suerte de trabajar para Endesa haciendo las iglesias. Sí. Cuando yo salí de Targetti, porque yo empecé trabajando en Targetti, me di cuenta que una empresa de iluminación, lamentablemente para los fabricantes, no tiene todo lo ideal para un proyecto. Me fui a trabajar en Endesa a hacer iglesias, diseñar las iglesias, que tenía un proyecto acá y en toda Sudamérica, y hice mi estudio a la par. Por suerte, hoy en día, con mis instalaciones interactivas puedo vivir de ello, pero todavía no creen que es 100% necesario. Nosotros valemos menos que el ingeniero eléctrico. Entonces, por lo menos acá en Perú, es un lujo tener un diseñador de iluminación. Ahora, cada vez más en comercial, en hotelero y en edificios corporativos es importante, pero todavía no nos dan el valor adecuado. Pero bueno, a veces no todas las profesiones uno puede vivir de ello, ¿no? Hay que ayudarnos unos a otros, y tratar de trabajar en colaboración, ¿no? Yo trabajo con muchos arquitectos en colaboración y ellos me ayudan muchísimo acá en Perú a poder tener proyectos, ¿no? Sí, sí, es Hay fundamental. muchas, Sí, Sujin. que lo que quería decir que hay empieza de a poquito, se va tomando más conciencia y de hecho muchas de las preguntas también están preguntando sobre la contaminación lumínica, ya que durante este COVID cambió mucho la percepción con respecto a la luz. Entonces, también quería preguntar, porque también tengo una pregunta de Carlos de ESA, y quizá me gustaría preguntar a Susana, porque están preguntando si existe una normativa o ley que regule el consumo energético provocado por la luz en las ciudades. Hay varias preocupaciones, hay varias preguntas preguntando por las ciudades. La contaminación lumínica, sí. Era el micrófono, Susana. Sí, una ley específica de contaminación lumínica no la hay. Sí que tenemos lo que comentaba el Real Decreto del 1890 del 2008, que en la ITCC3 regula lo que es el resplandor luminoso nocturno y la luz intrusa, pero que lo único que habla, digamos, o limita es dividir el territorio en zonas E1 de máxima protección o las zonas oscuras tipo parques nacionales, observatorios astronómicos, a las zonas E4, que ya serían centros urbanos, por ejemplo, que pueden soportar, digamos, más contaminación lumínica, y en función de esas zonas se establece unos parámetros técnicos, como puede ser el flujo hemisférico superior de las luminarias instalado,
puede ser también el nivel de iluminación que puede haber en una fachada a partir de los 4 metros, por ejemplo, pues para ver si hay o no un problema de contaminación lumínica. Pero básicamente uno de los problemas que hay en este ámbito todavía es que estamos un poco como la prehistoria. ¿A qué me refiero? En acústica está claro que hay una normativa, hay una potente normativa, una directiva europea que luego se hizo a nivel estatal, que obliga, que puedes poner una denuncia, que bueno, te dice cómo tienes que calcular la contaminación acústica, qué modelos puedes utilizar si trabajas en carreteras. Eso, a día de hoy, en contaminación lumínica, estamos trabajando en ello. De hecho, justo antes he tenido una reunión para revisar modelos de propagación en la atmósfera. Es bastante complejo. Entonces, el problema es que esa normativa que tenemos solo habla de parámetros del foco, de lo que es la propia, digamos, el propio punto de luz, pero no me dice si un espacio o no está contaminado cuando tengo, por ejemplo, 21,2 magnitudes por arco segundo al cuadrado. Es una palabrota muy fea, pero bueno, es digamos, la unidad que utilizamos en contaminación lumínica. No hay una normativa que te diga, si tienes 21 estás contaminado y si tienes por debajo de 21 no hay nada que lo diga. Sí que es verdad que a nivel también autonómico hay normativas muy interesantes, como por ejemplo, obviamente, la de Canarias, que lo que hace es aplicarse en la isla de La Palma y en la parte de Tenerife, que tiene visión directa con los observatorios astronómicos de La Palma. Entonces, ahí sí que es una buena normativa que hay que tener de referencia, porque ya habla de radiancias espectrales, de una serie de parámetros que sí que consiguen de alguna manera reducir la contaminación lumínica. En Andalucía había una normativa también específica de contaminación lumínica, pero a día de hoy el reglamento está parado. Hay otras autonomías que sí que están trabajando en ello. En Chile, por ejemplo, en el norte de Chile, pues claro, están los grandes observatorios y también hay una normativa que se ha actualizado recientemente. Entonces, conclusión, propiamente dicho, contaminación lumínica no hay nada. De hecho, por ejemplo, tampoco hay una metodología de medida. Estamos midiendo porque al final es todo también un proceso científico, ¿no? Pero no hay un valor, un límite que te diga si hay contaminación lumínica o no. Científicamente sí lo sabemos y sabemos que a partir de un valor de tal podemos decir, ¿no? Pero no hay una normativa que te obligue ni siquiera a medir. Ese es el problema. Entonces, el reglamento de eficiencia energética, el 1890, pues sí que establece la eficacia, lumen por vatio, de la tipología la etiqueta energética, los niveles de iluminación, establece una serie de cosas, pero bueno, a día de hoy ese reglamento además está paralizado. Se tiene que aplicar porque es lo que tenemos, pero una revisión actualizada que había está parada porque en principio por fin nos van a convocar a distintos sectores para hacer un buen reglamento, porque la actualización que estaba hecha y que estuvo a exposición pública era bastante mala, tengo que decir. Entonces, a día de hoy, conclusión, no hay una normativa concreta sobre contaminación lumínica. Es una pena, pero bueno, estamos trabajando para que eso no deje de ser. ¿Y vendrás rápido los cambios? ¿O si vendrá pronto a un cambio de eso, o lo ves que es más largo plazo? Pues depende de lo que... yo creo que el potencial está en el reglamento, en el futuro reglamento, que espero que la versión actualizada, que hagan caso de todos los grupos científicos y no solamente científicos que han trabajado y hemos trabajado en ello. Porque ahí sí que hablamos de contaminación lumínica de verdad. Pero bueno, depende un poquitín de que se quiera incluir o no. Yo espero que sí, por lo menos ahora la sensibilidad es cada vez es mayor. Uh-huh. Álvaro, yo quería hacerte una pregunta. Ahora que estamos metidos en esta historia del teletrabajo, también porque me interesa saberlo, ¿qué, como lighting designer, qué nos recomiendas a los que estamos haciendo teletrabajo como un tipo de iluminación para nuestra área de trabajo en nuestra casa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos vale con las luces que tenemos o tenemos que hacer algo especial? Y a las empresas que tenemos trabajadores teletrabajando, ¿tenemos que dejar que trabajen con las luces de su casa o tenemos que proveer de algún tipo de iluminación especial?
hay que tener en cuenta que la iluminación afecta y mucho, ¿no? Así como en las viviendas siempre hemos recomendado pues unas temperaturas de color como más cálidas, ahora realmente si vamos a empezar a trabajar ya en serio o la gente debería de adecuar su iluminación de trabajo a un espacio de trabajo, ¿eh? Esto ocurrió en las oficinas donde ya siempre se hablaba de una iluminación digamos, más fría. Yo en todo caso, y como regla general, sea espacio de trabajo o no, yo le diría a la gente que esté siempre mirando. A día de hoy la gente cuando compra una bombilla mira los vatios todavía. Y la cuestión es no mirar los vatios, por favor, dejad de mirar los vatios. Hay que empezar a entender que la iluminación ahora ya lo que importa es qué calidad de luz tienes, qué cantidad de luz tienes. Esos son los lúmenes, eso es una cosa que se llama CRI o IRC, que te dice pues la reproducción cromática de que emite esa luz. Es decir, tú vas a ver los colores bien o no los vas a ver bien. Y eso es importantísimo para conseguir un espacio natural y agradable, ¿vale? Y luego ya puedes elegir un poco la temperatura de color si tienes la suerte de poder tener pues una iluminación que es recomendable en una casa, en una oficina o en todas partes en realidad, que cambie de acuerdo a un ciclo circadiano, que es bueno, pues lo que estábamos todo el rato comentando, de una luz cálida, una luz fría, de un espectro cromático de acuerdo a ello, con unas características de luminosidad que conviene tener un estudio de ello, pero bueno, al menos para la gente, bueno, que sepa que estas cosas existen y mínimo, por favor, la gente que mire sobre todo eso. CRI y IRC, que es, pues, para que nos quedemos un poco con la idea, es índice de reproducción cromática, ¿vale? Pues esto es fundamental para poder tener un espacio agradable. Para trabajar siempre se recomienda una luz más fría, y para un ambiente agradable y una casa se suele recomendar más cálido, ¿vale? Y bueno, como eso podríamos decir muchísimas cosas más, pero por lo menos la gente que se quede con ello. ¿Vale? Esto lo puedo decir yo, os lo puede decir cualquiera de las personas que estamos aquí y os lo dirán pues, muchísimos más. Y deberían, bueno, y luego ya efectivamente, si queréis, a ver, lo idóneo es que la gente se deje asesorar y nos llame porque lo que comentábamos, estamos todo el día actualizados y hace muy pocos años que por fin se está hablando de todos estos aspectos que importan tanto al ser humano y a su cuerpo y cómo afecta la iluminación en todos estos aspectos. Y realmente va a haber muchos más cambios en el futuro y en 6 meses, como comentaba antes. Entonces, bueno, creo que es importante el que se valore este tipo de aspectos. Uh-huh. Pues muchas gracias, Álvaro. Y mira, como estamos llegando ya a las 6:30, vamos a hacer una pregunta más que yo tenía pensada para hacerte, Daniela, porque, bueno, llevas mucho tiempo trabajando en un gran estudio, fíjate por dónde, el mismo que el mío. Estamos juntos en esta experiencia de trabajar en un gran estudio y sin duda es un buen sitio para aplicar tus conocimientos de iluminación. Pero desde esa experiencia me gustaría que le contases a la gente joven que está mirando esta charla y que algunas han mandado preguntas, ¿cuáles son tus recomendaciones para empezar en esta especialidad de Lighting Designer? ¿Cómo es conveniente que se enfoque la búsqueda de oportunidades laborales? ¿Cuál sería tu recomendación a los jóvenes o a los que quieren empezar a meterse en esta especialidad? Mira, yo creo que afortunadamente voy a barrer para casa. Creo que Broadway Malian es un gran ejemplo de algo que puede hacer muy sostenible la profesión. Es decir, desde que yo entré en Broadway Malian, voy desarrollando todos los proyectos que aquí hacemos, pero muchas veces tengo que colaborar con otros lighting designers, otros especialistas que hay en los proyectos que son externos. No es normal que en un mundo que hay tantos arquitectos haciendo trabajo hayamos tan poquitos lighting designers. Para que se hagan una idea de lo pequeña que es esta familia, cuando todos nosotros que ya nos conocemos de eventos internacionales, que vamos todos los años, nos reunimos todos los lighting designers del mundo
En un solo evento cabemos en un auditorio de 2.000 personas. Es una profesión sumamente pequeña. ¿Cómo puede crecer y cómo es un crecimiento sostenible de esa profesión? Yo invito a que más empresas como Brother Malian ha hecho, pionera en este sentido en España, incorporen a sus equipos de trabajo lighting designers. ¿Okay? Eso es fundamental. Primero, para que el equipo de trabajo sea más redondo, más completo, más multidisciplinar. Eso va a ayudar a que haya mejor divulgación primero que el proyecto que mejor, luego que haya una mejor divulgación de la importancia de todos los temas que hemos conversado hasta ahora, y luego eso no quita espacio a que tienen que seguir existiendo los estudios independientes, porque yo como lighting designer en Broadway, en el momento que veo que un proyecto tiene alguna particularidad, alguna escala mayor, alguna complejidad, evidentemente llamo a algún lighting designer externo, pero voy a saber hacer ese puente entre mis compañeros que son arquitectos y ese lighting designer externo para poder hacer ese puente y que la comunicación sea mejor en beneficio del proyecto. Entonces yo creo que es importante pues mantener unos códigos éticos muy estrictos en el ejercicio de la profesión, y eso me refiero claramente a respetar el diseño independiente sin ataduras comerciales de ningún tipo para poder dar el mejor servicio posible y bueno, trabajar desde el principio. En Broadway tengo la oportunidad de entrar en el proyecto desde el minuto cero, desde que entra ese email de tenemos un proyecto nuevo. Ya estamos pensando en conjunto cómo es el edificio de día, pero de una vez cómo es ese edificio de noche, y salen proyectos mucho más completos, más redondos, más integrados. Ujú. Pues muchísimas gracias, Daniela, y muchísimas gracias a todos. Y voy a pasar la palabra a Sujin, que es nuestra introductora y finalizadora oficial de estos eventos. Sujin. Bueno, muchas gracias a vuestra participación. Hemos aprendido todo, mucho sobre luz y sobre qué pasa con las luz. Bueno, también me han preguntado en una de las preguntas, así que también vamos a compartir esta sesión que estamos realizando en el canal de Broadway Malian en YouTube. Así que hemos tenido mucha gente siguiendo a nosotros y muchas gracias por compartir este tiempo. Ha sido excelente vuestra participación y respuesta a este think tank. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas y hasta próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, Hasta luego. gracias. Nos vemos pronto.